Hoy vamos a hablar de un tema polémico sobre Jared Kushner. Algunos de ustedes me han comentado de que Jared Kushner es el poderoso afeminado que describe la profecía de los nueve tiempos, refiriéndose al que sería el líder mundial, el Mesías de los hebreos. Sí, me dicen que es el poderoso afeminado porque hay ciertos rumores, ciertas cosas que circulan por ahí sobre la poca hombría de Jared Kushner, es decir, que, bueno, algunos interpretan o creen que es gay. Y bueno, como decimos por acá en mi tierra, es un hombre que las nalgas lo traicionan. También he visto algunos videos en redes como TikTok que dicen que cuando él nació fue declarado mujer. Bueno, yo datos exactos sobre eso no encontré, así que no puedo hacer eco a una información que, bueno, no sé de dónde la sacan, pero sí voy a hablarles de los datos que encontré sobre todo este tema. Primero, vamos a repasar un poco los datos de los orígenes de Jared Corey Kushner. Nació el 10 de enero de 1981 en Livingston, New Jersey, hijo de Shirley y Charles Kushner, un promotor inmobiliario y delincuente convicto. Imagínense ustedes la joyita del padre. Su padre era amigo de Bill y Hillary Clinton y asistió a varias cenas con ellos. Morris Staumer era el abuelo materno de Jared. Sus abuelos paternos, Rachel y Joseph Kushner, fueron sobrevivientes del Holocausto que llegaron a los Estados Unidos en 1949 desde Navarudak, ahora en Bielorrusia. Rachel, descrita como la matriarca de la familia, lideró los esfuerzos durante el Holocausto para escapar del gueto de Navarudak, cavando un túnel. Más tarde se convirtió en miembro de los partisanos Bielski. Kushner, que se crió en una familia judía ortodoxa moderna, porque bueno, como vimos, tiene esa ascendencia, esa raza en su sangre, y se graduó en la Fritz School, una escuela secundaria de yeshiva ortodoxa moderna. O sea que por familia de sangre ya tiene su religión, su cultura, pero además estudió también en una secundaria que maneja esa línea ortodoxa allí en los Estados Unidos, y también estuvo en la Universidad de Harvard, que la Universidad de Harvard, bueno, se conoce por ser una de las instituciones que prepara a los hombres más brillantes para que luego comiencen a ocupar los cargos más importantes de la política estadounidense y mundial. De Harvard, de Yale y algunas otras universidades prestigiosas de Estados Unidos, es donde estas sociedades ocultistas, estos grupos que trabajan en el secretismo, comienzan a reclutar los estudiantes más brillantes para, bueno, hacerles la iniciación y luego colocarles cargos importantes para que cumplan los objetivos y los planes de la élite en los puestos donde esté. Y bueno, Jared Kushner vemos que se formó en un colegio de tradición hebrea y se formó también en esta universidad que es muy importante para la élite. Bueno, además de esto, uno de los datos que también relacionan a Jared Kushner con el tema del Mesías hebreo, no solamente sus orígenes hebreos y su formación, la religión que practica, sabemos que trabaja en el tema inmobiliario y también compró un edificio bastante llamativo, que es el de la Quinta Avenida, el famoso edificio 666, que es este que estamos viendo acá en pantalla. Este es el edificio 666 que tiene forma de cruz invertida. Este es otro punto interesante que lo coloca, ¿no?, como un candidato a ocupar ese puesto de Mesías hebreo. Ya sabemos que es un candidato, pero no podemos afirmar que lo sea hasta que no lo veamos cumplir. Otro dato interesante que también lo alinea dentro de esa posible candidatura a Mesías hebreo es el plan de paz para Medio Oriente o los acuerdos de Abraham. Se sabe proféticamente que una de las cosas que debe hacer el anticristo es traer paz, sobre todo a Medio Oriente, acuerdos de paz. Y aquí vemos el mapa del acuerdo que él propuso con Donald Trump allí para los territorios de Israel, para hacer la repartición con Palestina. Y una de las cosas curiosas que tiene este mapa es que aquí en Jerusalén vemos que la parte oriental está incluida dentro de los territorios que están como, bueno, en un color beige o marrón claro, que serían los territorios de Israel, y vemos que Jerusalén oriental estaría dentro de esos territorios de Israel, incluyendo la explanada de las mezquitas, donde estaría el futuro tercer templo. O sea que la estrategia de Jared y Trump al proponer esto es evidentemente quedarse con esa parte del territorio que está en disputa con miras a la reconstrucción del tercer templo. Entonces, también por estas acciones, no solamente el acuerdo de paz, sino tener en cuenta la recuperación total de Jerusalén, por estas acciones es que él se perfila como uno de los candidatos fuertes, ¿no?, a ocupar ese designio que el pueblo hebreo espera que se cumpla
para la llegada de su Mesías. Pero también está la profecía de los 9 tiempos, que le coloca a ese personaje un símbolo más, y es el símbolo del poderoso afeminado. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un poderoso afeminado? ¿Qué condición debe tener ese líder para que tenga esa denominación? Entonces, si buscamos un poco, Jared Kushner, bueno, tiene ciertas polémicas, empezando por esta. Yerno o nuera de Trump, Jared Kushner registrado como mujer en el censo de votantes. Esta es la noticia que yo encontré donde él, bueno, se le relaciona con el sexo femenino. No encontré, como decía al principio, ningún dato que dijera que él cuando nació, pues fue catalogado como mujer. Donde él fue catalogado como mujer fue en el sistema de votaciones de los Estados Unidos, y pasó lo siguiente: él fue registrado como mujer en el padrón electoral durante 8 años. Así se desprende de los registros de las autoridades electorales de Nueva York, donde figura un formulario completado por el marido de Ivanka Trump, hija de Donald Trump. El registro a nombre de Jared Corey Kushner ha sido realizado el 24 de noviembre del 2009 e indica el sexo femenino. Anteriormente, la misma ficha señalaba que el sexo del votante figuraba como no especificado. O sea que anteriormente había señalado esta parte de, bueno, del género como no especificado. O sea, indefinido, ni de un lado ni del otro. Y luego en 2009 apareció esta ficha donde él mismo, esto es firmado por Jared Kushner, colocó aquí en género femenino. ¿Qué significa esto? ¿Un error? ¿Un despiste? Bueno, si es así, se habría equivocado 2 veces en 2 formularios, o esto quiere decir algo más. ¿Qué está queriendo decir aquí el señor Jared Kushner con esto que parecería un error, pero podría ser intencionado? ¿Por qué coloca ahí género indefinido y luego coloca que es mujer? Bueno, eso está como medio raro. Al parecer no es la primera vez que el yerno de Donald Trump atraviesa dificultades a la hora de completar documentos oficiales. Así, Kushner debió corregir una solicitud oficial de acceso a información clasificada al menos en 3 ocasiones. Bueno, dicen que él suele equivocarse bastante al llenar estos formularios, por lo tanto interpretan que esto hace parte de una equivocación más de Jared Kushner. Extraño, ahí pues les muestro la noticia, les muestro el dato, y las conclusiones, las interpretaciones pueden ir sacándolas ustedes ahí en comentarios. ¿Qué opinan de esto? 9 años figuró como mujer en estos datos o en estos formularios de votación. Pero además de esto, hay una encuesta que se hizo en línea, bueno, en la época cuando Jared Kushner estaba saliendo más en público, y si bien la mayoría, en un 69%, no creen en los rumores de su homosexualidad, hay un 31% que sí cree que Jared Kushner pueda estar con una inclinación un poco rara. Muchos de los rumores de la homosexualidad que rodean a Jared Kushner parecen que están relacionados con su atención obsesiva hacia su cuerpo, o sea, como si fuera un narcisista. Es cierto que la imagen que proyecta Jared Kushner, como vemos acá, bueno, es de un hombre que se ve bastante delicado, como amanerado, como, bueno, las cejas sacadas, siempre como bien pulcro, bien peinado, bien estilizado. No quiere decir esto que un hombre no pueda estar bien cuidado, bien aseado, eso no quiere decir nada. Sin embargo, sí que se le ve con un estilo como demasiado estilizado, poco varonil. Algunos interpretan, estoy hablando lo que él proyecta, ¿no?, en su imagen, y lo que muchos consideran de que parece un hombre como suave. Además de esto, se generó una polémica en su momento cuando se escuchó por primera vez la voz de Jared Kushner. Y claro, las redes sociales se inundaron de comentarios, algunos un poco despectivos, sobre su tono de voz, sumado a la apariencia estilizada que él tiene. Muchos comenzaron a señalar de que el tipo pues es un poco amanerado o que no es lo suficientemente hombre. Vuelvo y repito, esto es lo que dijeron muchos en los comentarios. Yo todavía no estoy dando mi opinión de si el tipo es o no es. Algunos comentarios en redes como X dijeron que se ve a leguas que el tipo es, bueno, que tiene esa inclinación sexual un poco rara. Dijeron que al escuchar su voz se dieron cuenta que su masculinidad no está tan definida. Muchos otros bromearon. No voy a leer aquí los comentarios que dice esta noticia porque algunos son bastante despectivos sobre la posible orientación sexual de este señor. Y aquí está uno de los momentos donde él habla en público. The Department of Defense, for example, still uses 8-inch floppy disks. No wonder. Bueno, ahí está el tono de voz. A mí no me parece, pues, un tono de voz anormal. A mí, pues, me parece un tono de voz para un hombre
normal, no le veo nada extraño. Si bien es cierto que su tono de voz es adecuado con su imagen o su cara estilizada, no tiene un tono de voz más grueso, más fuerte, pero tampoco me parece que eso sea suficiente para decir que el tipo tiene una inclinación medio rara. No me parece suficiente, pero bueno, entiendo los comentarios hasta cierto punto porque claro, le ven la imagen así todo estilizada, luego el tono de voz, tono suave y claro, ustedes saben cómo es la gente en redes sociales que no perdona. Así que lo de la voz yo no lo veo tan relevante, sin embargo, lo de los supuestos errores en el cartón electoral sí me parece un poco extraño. Y hay otra cosa que también llama la atención y es lo siguiente. Resulta que Kushner y su esposa tienen antecedentes de apoyar los derechos de las comunidades LGBTI. Dijeron que la pareja estaba a favor de emitir una declaración clara del presidente prometiendo defender la orden ejecutiva de Obama del 2014 y detener el impulso para el cambio de rumbo. En ese momento, la Casa Blanca emitió un comunicado diciendo que el presidente Donald Trump estaba decidido a proteger los derechos de todos los estadounidenses, incluida la comunidad LGBT. El presidente Trump continúa siendo respetuoso y apoyando los derechos LGBT tal como lo fue durante todas las elecciones. Esa orden ejecutiva, firmada en 2014, que protege a los empleados de la discriminación anti-LGBT en lugar de trabajo mientras trabajan para contratistas federales. Dicen que, bueno, esta orden permanecerá bajo la dirección del presidente Donald Trump. Pero quienes están detrás de esa iniciativa, según esta noticia, son Ivanka Trump y Jared Kushner, defensores de esta ideología o de los derechos de estas personas. Que alguno mirará esto y dirá, pero ¿qué tiene de malo? Está bien que se defiendan los intereses de estas personas rechazadas. Sí, está bien, pero cuando tú vas sumando todo lo demás y lo enlazas con la profecía, entonces comienzas a entender que no lo hacen por un altruismo, no lo hacen porque realmente les importen estas personas, sino lo hacen para promover una agenda que al final está destruyendo el principio básico de la vida en una humanidad. Y es el principio de él y ella para la gestación, protección y prolongación de la raza humana. Porque al final, una de las cosas que esta agenda oscura promueve es la despoblación mundial, la reducción de la población. Y una de las formas de reducir la población y de destruir ese núcleo familiar es promoviendo esta agenda de género. Y ahí es donde se ven las verdaderas intenciones de esta gente. Y usted suma el origen que él tiene, la religión que profesa, compró el edificio 666, que es un símbolo llamativo, propone planes de paz para Medio Oriente, con miras a ocupar Jerusalén y reconstruir el tercer templo. Y bueno, usted va sumando todos estos elementos y te comienza a encajar con lo que la profecía dice acerca del anticristo. Y que ahora vamos a ver lo que precisamente dice sobre este tema de género y cómo está relacionado con el anticristo. Si vamos a la profecía de los 9 tiempos, en el séptimo tiempo es donde se nos advierte de una condición que tiene el Mesías que están esperando los hebreos. De otra parte, se escuchan con claridad las enseñanzas del poderoso afeminado. Poderoso afeminado. Y claro, cuando usted ve la imagen de Jared Kushner, de eso que hablábamos ahorita, de su porte estilizado, de un hombre que se ve con su tono de piel, con su peinado, con el tono de voz. Bueno, si usted suma todos esos elementos, él podría proyectar una imagen como de un hombre poco amanerado. Hay hombres que tienen esa característica que no se ven tan varoniles, por así decirlo. Y bueno, Jared Kushner es uno de ellos. Podría ser ese símbolo del afeminado. Ojo, afeminado no quiere decir que sea de esta ideología de género. No necesariamente. Afeminado es que tiene un porte que no es tan varonil. Y bueno, al menos en ese sentido, Jared Kushner parecería encajar. No estoy diciendo que lo sea, pero podría encajar. Su declaración de paz ya la hizo. Los acuerdos de Abraham. Estatutos que pondrá en vigencia serán aceptados por el mundo. Solo es una estratagema. Bueno, ya se propusieron, pero no están en vigencia. Así que eso no se ha cumplido. Es solo una estratagema. Es evidente, por lo que comentaba ahorita, su intención es recuperar totalmente Jerusalén para al final construir el tercer templo. O sea que la estrategia, el plan de ellos va detrás de lo que está proponiendo ahí en Medio Oriente. Por su causa, muchos con luz interior serán sacrificados en plazas públicas. Él no es el señalado de los tiempos, es decir, él no es la esperanza que la humanidad anhela. Es el carnicero de voz dulce y palidez en el rostro,
de ojos oscuros y porte como un santo. Bueno, cuando usted analiza su imagen, porte como un santo, palidez en el rostro y ojos oscuros. Cuando usted lo relaciona con Jared Kushner, con su imagen, con su rostro, parecería encajar también. Vuelvo y repito, al final, para catalogar que un personaje cumple con el símbolo del Mesías que están esperando los hebreos, tiene que cumplir no solamente eso que está diciendo la profecía, sino que tiene que cumplir otros aspectos que yo diría que son más importantes. Reconstruir el templo es uno. Hacer que Israel gane las batallas contra sus enemigos, los conflictos que tiene ahí alrededor, ese es otro. Otro punto también es instaurar el judaísmo, el estudio de la Torá como esa religión mundial y bueno, algunos otros puntos que debe ejecutar ese personaje. Si Jared hace todo esto, entonces hacia futuro diremos sí, ese era el tipo. Pero mientras tanto, parecería que encaja, tiene algunos símbolos que sí que cuadran, pero lo más importante es lo que falta por cumplirse. Cuando esté el tercer templo, el personaje que haya ayudado o impulsado ese movimiento en Israel, ese es el hombre. Mientras tanto, aquí solo podemos interpretar y especular. Sus milagros son para el engaño, su sabiduría viene del negro abismo, la sabiduría verdadera no se viste de soberbia, no se viste de dolor, no se usa en la venganza. Miradle caminar, oírle hablar, observar sus ademanes, escuchad con cuidado sus fórmulas y enseñanzas y mirad quiénes le acompañan. Bueno, siempre está rodeado de políticos, personas importantes, es decir, tiene ese perfil también. Su aparente sabiduría desemboca en muerte, su aceptación es el salto a las tinieblas. El sin saberlo es la vara con la que se medirá el mundo y se medirá al hombre. Entonces, bueno, aún esa sabiduría, esas enseñanzas y eso que está comentando aquí la profecía, no podemos decirlo de Jared Kushner porque el tipo no habla mucho, no aparece mucho en público, es decir, en esa parte sí que no encaja porque no hemos visto, o por lo menos yo no he visto a Jared Kushner dando enseñanzas ni esbozando sabiduría en sus discursos. Así que esa parte no encaja todavía con Jared Kushner, a menos que de repente el tipo comience a aparecer más en público, comience a tener discursos, comience a expresar conocimientos y sabiduría que lo muestren como un tipo diferente. De momento eso no ha ocurrido, así que esto encaja parcialmente con Jared Kushner. No podemos decir que totalmente encaja. Otro punto que también quiero mostrarles es lo que dicen los protocolos de los sabios de Sión en su protocolo número 24, en el último, sobre una condición que debe tener el Mesías que ellos esperan. El rey de los judíos no debe estar bajo el imperio de sus pasiones. Aquí está hablando de promiscuidad, sexualidad seguramente. Especialmente bajo el imperio de la voluptuosidad. ¿Qué es el imperio de la voluptuosidad? La influencia que las mujeres pueden tener en la sexualidad de un hombre. Porque la voluptuosidad de las mujeres, el tema de cuando se operan los pechos, el trasero, las piernas, bueno, todo eso que hoy en día se vende como una figura distorsionada de la mujer. Dicen ellos que su líder no debe estar contaminado por eso. Claro, el líder de ellos no debe contaminarse con eso, pero ellos contaminan al resto de la humanidad precisamente con esa voluptuosidad, con el tema del cine para adultos, toda esa industria. Quienes son los dueños de esto son los mismos que escribieron estos protocolos y los que prohíben a su pueblo consumir ese tipo de contenido. Pero para los goyim sí, que lo consuman y se destruyan. No debe dar motivo por ningún concepto a ser esclavo de sus instintos animales sobre su inteligencia. La voluptuosidad obra de una manera perniciosa sobre las facultades intelectuales y sobre la clarividencia de miras, distrayéndose el pensamiento hacia la parte peor y más animal de la actividad humana. Entonces ellos tienen claro que su líder no debe estar influenciado por las pasiones y por la voluptuosidad porque lo va a distraer de su propósito, que es gobernar el mundo entero, entregarles el gobierno del mundo. ¿Y en qué se traduce esto? Que bueno, no debe tener influencia de las mujeres. Quizá por eso también la profecía de los 9 tiempos le llame el poderoso afeminado. Pero usted dirá, ¿y Jared Kushner tiene esposa? Bueno, en eso parece que tampoco encajaría con la figura de Jared Kushner. Pero también es cierto que en ese ámbito político, muchas veces esos matrimonios o esas relaciones que se ven entre un hombre y una mujer famosos o importantes, muchas veces es más como teatro, porque no hay una relación real, no hay un amor real, es como más la imagen que ellos quieren proyectar hacia afuera, pero por dentro ahí no hay nada. En muchas ocasiones
personajes famosos son de estas ideologías de géneros y tienen su pareja y tienen sus hijos, pero para aparentar. Pero en realidad no hay un núcleo familiar consolidado, no hay una verdad en esa relación. Quizás en el caso de Kushner sea algo parecido. De cara a la galería, él tiene su esposa, pero por dentro hay que saber realmente cómo funciona eso. Esto aquí yo especulando, porque eso ha pasado en los altos círculos de la sociedad, pero quizás no sea el caso. Ahora también lo otro es que en los protocolos se diga esto para referirse a que el anticristo no debe tener varias mujeres, sino una sola, es decir, no debe ser promiscuo. Así que también eso es otra posibilidad y en ese caso Jared Kushner sí encajaría porque tiene su esposa, tiene su mujer. Pero bueno, son interpretaciones. Ustedes también pueden sacar sus conclusiones, qué interpretan, qué entienden de todo esto que quiere decir el mensaje profético. Y de último voy a mostrarles también otra profecía, en este caso está en la Biblia. Esto está en Daniel, en el libro de Daniel capítulo 11:37, donde nos dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí Daniel está hablando de características del anticristo. No hará caso ni del amor de las mujeres. Eso significa que el tipo, como dice la profecía de los 9 tiempos, es un afeminado, será defensor de estas ideologías de género. Bueno, defensor debe serlo, porque en eso consiste el plan y la agenda mundial. Y Jared Kushner ha demostrado en el caso de él, con algunas acciones, de que sí que defiende hasta cierto punto estas comunidades. Pero querrá decir que el anticristo será del otro bando, es decir, pertenecerá a estas ideologías de géneros. No lo sabemos con exactitud, pero sí que podría estar muy relacionado o muy cercano a estas corrientes, impulsándolas, promoviendo esto y quizás también proyectando una imagen de poca masculinidad. Así que en eso puede consistir el símbolo de poderoso afeminado. Y sí que la masculinidad de los varones se ha ido perdiendo en estas nuevas generaciones. Hoy en día los hombres se sacan las cejas, se colocan como más estilizados, usan ropa que parece más de mujer que de hombre en muchos casos, el tema de los areticos. Bueno, hay una pérdida, desde mi punto de vista, de esa masculinidad. Y eso hace parte también de este plan de distorsión de géneros que viene moviendo esta agenda global y que cuando el anticristo esté dando sus primeros pasos sobre el mundo, esto se va a empeorar. Así que también por eso la profecía le puede llamar el afeminado, porque promueve la destrucción de esa masculinidad. Aquí están los símbolos, estas noticias curiosas y este tema polémico relacionado a Jared Kushner. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios, a ver cuáles son sus interpretaciones. Y no es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.